Hola, muy buenas noches a todos ustedes y bienvenidos a un nuevo episodio de la Cicuta de Sócrates. Espero que estén entusiasmados por seguir reflexionando, seguir pensando sobre filosofía y ciencia y las diversas relaciones que tiene con nosotros. Dejar de pensar pues solo superficialmente y comenzar a pensar un poco más allá. Quizá no seamos grandes catedráticos, pero la intención es ir más allá en nuestro conocimiento y sobre todo en nuestra reflexión. Esa es, recuerden, siempre la meta de este programa, inculcar más la reflexión y que no solamente les impongamos un criterio, sino que ustedes tengan su criterio personal. Bueno, hoy vamos a tomar un tema que es controversial a lo largo de la historia de prácticamente la humanidad. Un tema que siempre da mucho de qué hablar, que siempre en las cenas de Navidad o en las reuniones familiares hay más de uno que termina peleado o que siempre es motivo de discusión en la vida social, en la vida pública. Me refiero respecto al problema de Dios. Hoy es un día en el cual vamos a tocar esta parte. Como si se pueden dar cuenta, el título es Dios y la filosofía, pero más aún son pruebas sobre la existencia divina, pruebas a favor o en contra de la existencia divina. Voy a darles algunos argumentos a lo largo de la historia que están a favor y en contra. Es muy importante aclarar un par de cosas antes de comenzar. Primera son argumentos de la existencia divina, o sea, del ser divino. No nos vamos a meter tanto en la parte de religión, no voy a hablar de la existencia o de la fe en el Dios cristiano o en el Dios judío o en el Dios de los mexicas o en cualquier otra manifestación religiosa, que desde la parte filosófica la existencia, más no la creencia. Eso ya son otros campos. Se puede estudiar desde la filosofía de la religión, se puede estudiar propiamente la teología, a la mejor de una religión específica o de las religiones en general. Recordemos teología, el estudio de Dios, como se puede pensar del nombre, ¿no? Teos y estudio, bueno, logos, el estudio, ¿no? Entonces no voy a abordar esa parte ahorita, ¿no? O sea, no quiero meterme más en eso, sino más bien abordar la existencia, o sea, hablar de un ser divino en general, por así decirlo, de un ser supremo, de un ser superior, de quién o lo que creó el mundo, o sea, voy a hablar de eso, de ese ser divino, no voy a hablar de un Dios en específico, no le voy a poner un nombre. O sea, solo quiero que abordemos por lo mientras esa parte, porque es hasta donde puede llegar la filosofía. En segunda, también delimitando esto, tampoco significa que voy a hablarles de pruebas científicas, como si trajera pruebas de un laboratorio de, miren, aquí está Dios. No, no es objeto de estudio de las ciencias experimentales, es decir, la física, la química no te pueden decir explícitamente Dios existe o no, porque no es su campo de estudio. Es como si le pidieras a un psicólogo, a un historiador, que hiciera una operación invitados para ello. Lo mismo entra aquí, o sea, los filósofos no estamos, o los físicos, los químicos, no están especializados para abordar temas filosóficos. Así pueden reflexionar, ¿no? Como cualquiera de nosotros, y por eso es este programa. Mas no significa que ellos vayan a tener la capacidad desde sus conocimientos de declarar o de afirmar o negar la existencia de Dios. No es su campo. Lo mismo si lo aplicaba lo primero, o sea, no es nuestro campo, o como filósofos no podemos reflexionar mucho sobre las religiones, podemos incluso abordar desde la existencia de Dios sobre ciertos dioses, sobre ciertas deidades concretas o sobre ciertas manifestaciones religiosas concretas, sí, también se puede, pero nosotros sobre todo lo que más vamos a poder a abordar es sobre la existencia o la negación de Dios, eso sí es lo que más nos toca a nosotros, ya llegarle a poner un nombre o eso, o, por ejemplo, decir que es verdadero o que debemos creer en el Dios cristiano, eso no nos corresponde. Desde la parte cristiana, de hecho, eso no es que salga del conocimiento del hombre hacia Dios. O sea, que por mis propias fuerzas, por mi propio pensamiento voy a conocer a Dios. Hablo en el caso del cristianismo, no. Que es relevado. Es decir, es revelado, es decir, que de Dios le da se manifiesta a la persona, al hombre, y entonces es como lo puede conocer. No es que el hombre conozca a Dios, sino en el caso, por ejemplo, del cristianismo, incluso del judaísmo o de otras grandes religiones, Dios se revela, es decir, Dios sale al encuentro del hombre y es como lo conoce. Entonces, a nosotros como filósofos, digamos, nuestra capacidad o nuestro campo de estudio simplemente nos puede decir, ¿existe Dios o no?
Incluso podemos llegar a afirmar si es un Dios personal, o sea, es una persona, es un objeto, es un algo, quizá, pero a fin de cuentas ya ir más allá de eso, eso no nos corresponde, eso solo le corresponde a los teólogos, a las religiones, que como insisto se puede hacer, pero bueno, eso nada más para aclarar y delimitar nuestro tema ahora. Entonces, voy a dar 4 argumentos que son muy populares o que a lo largo de la historia son los más racionalmente comprobados, insisto, no científicamente, pero en una ciencia experimental. O sea, estos argumentos no tienen una prueba de laboratorio o no tienen algún experimento físico. O sea, no, no, no. Con que tiene algunas cosas físicas, sí, algunas cosas de la naturaleza, del cosmos, sí, mas no significa que esto venga de un laboratorio, no. Por eso no, más que científico quiero usar la palabra racional, es decir, a partir del raciocinio, de los métodos filosóficos, se han llevado a cabo la elaboración de estos argumentos. Pero no simplemente voy a dar los argumentos a favor, sino así como de un argumento a favor, también voy a dar sus contras, también voy a dar los argumentos que han estado en contra a lo largo de la historia. Y que cabe destacar, pues son argumentos que se llevan desde los orígenes de la filosofía, es decir, desde los antiguos griegos a la fecha. Hay argumentos que desde antes del cristianismo ya están presentes, o incluso contras que desde antes del cristianismo ya están presentes. Entonces, esto para no considerar que son simplemente argumentos de algún religioso, de alguna religión en concreto, no, o sea, son argumentos a lo largo de la historia, antes y después de Cristo, que nos pueden servir. Muy bien, entonces vamos a dar paso al primer argumento. El primer argumento habla sobre la ley moral, es decir, que a través de las normas podemos conocer o podemos dar por declarada la existencia de Dios. ¿Qué significa esto? Todos, en cierto sentido, conocer el bien y el mal. Todos tenemos una moral en concreto. Ya hemos abordado en otras ocasiones lo que es el término moral. O sea, la moral es aquello en la persona que le va a ir dictando cuáles de sus actos son buenos y cuáles de sus actos son malos. Esto podemos entenderlo que está presente pues prácticamente en todas las personas. O sea, es algo que está en las personas. Incluso algunos afirman, es algo que ya viene por nacimiento en las personas. O sea, está en la naturaleza de las personas que puedan conocer el bien o el mal o que puedan desarrollar la habilidad de descubrir cuáles de sus actos son buenos o cuáles son malos. Esto está presente en las sociedades, está presente en las naciones y a lo largo de la historia de la humanidad hemos visto cómo diversas sociedades tienen dictaminado cuáles de sus actos son buenos y cuáles de sus actos son malos. Entonces, pues podemos descubrirlo así, es como dicen muchos de los exponentes de este argumento, que a través de la ley moral eso nos conduce a que hay un alguien, animales no pueden descubrirlo, o sea, porque los animales simplemente actúan, y como hemos tratado en otras ocasiones, por instinto o por memoria, pero no pueden desarrollarte toda una investigación de qué es lo bueno o qué es lo malo. O sea, ¿cuándo has visto que un animal se rija por una constitución? Se rige por sus actos, sí, se rige por lo que va sintiendo, incluso lo que va recordando, lo que va fantaseando, o sea, lo que se puede, mas no significa que veas un animal que se rija por la Constitución mexicana o la Constitución del Estado de Hidalgo, o sea, no puede ser posible eso. Por lo tanto, muchos dicen, ya que en el ser humano existe esa posibilidad de regirse por una ley moral, eso da a entender que hubo alguien que depositó en él, que hizo que pudiera creer, ¿no? Que le diera la oportunidad de creer y creyendo puede descubrir ese ser que le depositó eso. Entonces, para implica eso, que hay alguien que, determinó qué es lo bueno y qué es lo malo. Sin embargo, o sea, si no se oye mal, si podemos rescatar varias cosas, pero no significa que debemos aceptarlo así con toda la facilidad del mundo, porque también tiene sus contras, porque también tiene esos peros. O sea, sin embargo, esa ley moral se encuentra entre una situación que siempre es muy replicada y que muchas personas vamos a encontrar cuando ellos dan razón de por qué no quieren creer o por qué no creen en Dios o por qué afirman o más bien niegan la existencia de Dios. Se le conoce como la paradoja de Epicuro. Epicuro, un filósofo antes de Cristo, de la Grecia antigua, y que él planteaba esto. Decimos que Dios es bueno y decimos que Dios creó el mundo, pero y decimos que Dios es bondad infinita.
sin embargo, perdón, en el mundo encontramos maldad. Y entonces esta maldad nos indica que no todo es perfecto. Pero si decimos que Dios creó el mundo y encontramos maldad en el mundo, significa que entonces Dios nos ve todo bueno. Por lo tanto, si decimos que Dios es bueno, pero encontramos maldad en Dios, significa entonces que no tiene tantas cualidades de Dios. Por lo tanto, ¿hasta qué punto realmente podemos decir que Dios existe? Porque en pocas palabras, ¿no? Lo clásico, o sea, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Si Dios es tan bueno, ¿por qué puso tanto, por qué hay maldad en el mundo? Que a todos los que sufren, ahorita podemos hablar de la pandemia, o porque todos los que están pasando algo malo, pues están sufriendo esto, ¿no? Hay muchas contrarrespuestas a todo esto, hay muchas contrarréplicas, sobre todo la parte en la cual muchos dicen pues que son pruebas de Dios, o Dios sabe el momento adecuado, o quiere, casi siempre es la máxima prueba, ¿no? O sea, que Dios nos quiere poner a prueba, y entonces por eso Dios existe. Sin embargo, muchos dicen, bueno, entonces si nos quiere poner a prueba, entonces sigue siendo malo, porque también tendría la solución. Y entonces es un cuento de no acabar en esta parte, ¿no? Sin embargo, esto es algo que debemos tener en cuenta. La ley moral sí efectivamente nos habla del bien y del mal, pero también otra cosa. Si estamos en un mundo en el cual ya las cosas son relativas y las leyes las van dictaminando las sociedades, las personas, ¿hasta qué punto podemos afirmar que hay una base la cual es buena? O sea, ¿cuál es nuestro criterio para decir que es bueno? ¿Es un constructivo social? Es algo que se va determinando de acuerdo a la evolución, por ejemplo, ¿no? Son algunas cuestiones que se hacen en jaque al este argumento de la ley moral. Esto cabe mencionar que no, lo menciono para que también ustedes saquen sus conclusiones, como en todo, ¿no? Como en todos los temas que hemos dado. Entonces, para que no se espanten, ya sea a favor o en contra, yo solo quiero, o un servidor lo que pretende es que saquen sus propias conclusiones y que a lo mejor elaboren algo, no más, quién sabe, a lo mejor se elaboren esto, ¿por qué no? Uno simplemente trata de exponer, mas no significa que ustedes se queden con lo que uno les expone, sino como saben, siempre es mejor que ustedes saquen su propia conclusión. Muy bien. Entonces, esto en torno al primer argumento. Segundo argumento es el argumento ontológico. El argumento ontológico se elabora en la época medieval con un personaje que es San Anselmo de Canterbury. Él nos dice esto en pocas palabras, elabora a través de un silogismo, ¿no? En el cual la conclusión es esta. Si yo puedo, Dios existe porque yo puedo pensar en Él. Dios existe porque existe la posibilidad en que yo pueda pensar en Él. Así de sencillo lo dice, o así de sencillo lo manifiesta. ¿Por qué existe Dios? Porque existe la posibilidad de que pueda pensar. Es decir, en mi intelecto lo plantea. En el intelecto lo que se piensa es aquello que tiene la posibilidad de existir. Por lo tanto, si yo pienso en Dios, entonces significa que existe, porque tengo la capacidad o porque existe la posibilidad de pensar en él. Es en pocas palabras el argumento ontológico. No se oye mal y en cierto sentido también tiene algunos puntos a favor. O sea, es como cuando dicen, ¿no? Existe Groenlandia y aunque no me lo han presentado, ahí está. Y entonces todos podemos pensar en Groenlandia. Sin embargo, tiene muchas fallas ahí, sobre todo, bueno, se equipara, es muy ambigua la analogía, pero tiene un poco, ¿no? Ahora bien, vamos a ver en qué dista. En Groenlandia lo podemos comprobar. Hay un mapa, hay satélites, hay imágenes que nos demuestran que Groenlandia existe. En cambio, en la parte de Dios, o sea, yo puedo pensar en Dios, mas no significa que de Dios y por lo tanto, si no hay pruebas de Dios, ¿qué razón o qué posibilidades hay que yo lo que esté pensando es correcto? Ahora viene un contra más fuerte. En su época de Anselmo existe un monje contemporáneo de él, llamado Guanilo. Él nos dice, el monje contemporáneo de él, nos dice, bueno, entonces yo puedo pensar, o ahorita en este momento puedo pensar en una isla que es perfecta, que tiene todas las comunidades del mundo, que no sufre ninguna catástrofe. Yo puedo pensarla. Y sin embargo no significa que existe. Y así podemos referirnos a muchos ejemplos, ¿no? Yo puedo pensar en un unicornio, es el más conocido, yo puedo pensar en un unicornio, y a lo mejor sí existe, o sea, está el rinoceronte, ¿no? Pero el unicornio, como nos ven en los cuentos de hadas,
el caballo que tiene un cuerno, yo puedo pensarlo, mas no significa que exista, o que haya pruebas que realmente existen. Yo puedo pensar en los dragones, y a lo mejor, bueno, hay reptiles, ¿no? Pero como lo pintan los cuentos, yo puedo pensar en dragones, mas no significa que esos dragones que me están pensando, que me hacen pensar, significa que existen. ¿Va? Entonces, esto es algo que también tiene contra en el argumento de San Anselmo. O sea, grandes autores lo han desmentido a causa de ello. Es decir, son puntos de partida, mas no significa que realmente sean 100% seguros. O sea, como todo, ¿no? Siempre tiene sus pros y contras. Pero como insisto, lo importante aquí es con qué nos quedamos y qué vamos desechando en nuestro conocimiento. Muy bien, vamos a pasar a un tercer argumento. El argumento teleológico, o también como se le conoce, el diseño del relojero, de un relojero divino. ¿Qué significa esto? Que encontramos en el mundo, y esto ya va un poco más apegado a lo cosmológico, es decir, a lo que encontramos en el mundo, en el universo, en la naturaleza. Encontramos que en la serie de sucesos naturales, en el mundo, nos van indicando que este mundo siempre tiene un orden, los ciclos de la Tierra, ¿no? El ciclo del agua, el ciclo del aire, en fin, ¿no? O bueno, los diversos ciclos que haya en el cosmos. E incluso el mismo ser humano, como en su cuerpo está todo calculado, está todo bien calculado, bien medido, y no hay fallas, es una máquina impresionante. Entonces, ¿a qué va este argumento? A que el argumento teleológico nos indica que es como, el mundo es como un reloj, cuyas partes están bien finamente calculadas, medidas, y todo funciona con una precisión. ¿Qué nos indica esto? Que en el reloj que tuvo que haber un relojero que lo creara con esa precisión para que todo funcione. Por lo tanto, un argumento es este, que así como un reloj tiene su diseñador, tiene su relojero, entonces el mundo debe tener un relojero también capaz de crear esta obra maestra que ande con orden y con precisión. ¿Cuál es el contra de esto? Que hay que distinguir, muchos dicen, hay que distinguir entre objetos naturales y los objetos inventados por el hombre. Porque los objetos inventados por el hombre, pues con toda facilidad los podemos medir, los podemos apreciar, los tenemos bien calculados. Pero los objetos naturales siempre hay algo que no podremos conocer del todo. Y entonces nos podemos decir, bueno, ¿hasta qué punto realmente es válido esto? Hay mucha analogía, pero algunos dicen está metida con calzador, porque no todo se puede conocer y no todo tiene un orden. Algunos hablan, por ejemplo, ¿no?, de las catástrofes como signo, como sismos, como tsunamis, que no se tienen del todo calculado. Entonces, ¿cómo podemos hablar realmente de un diseñador? Entonces, es un argumento. Y finalmente, un argumento que es el más famoso, más conocido por los apologistas, por los apologetas, apologetas, los que defienden la fe o los que defienden el argumento de Dios, ¿no? Un argumento muy usado en Teodicea. La Teodicea es la ciencia o la rama de la filosofía que va a hablar precisamente de estos argumentos, ¿no? Y que también va muy de la mano con el último que vimos. Este argumento es el de las 5 vías cosmológicas, o también conocidas como las vías tomistas. Es un argumento que es muy conocido y que debe ser también indispensable para hablar sobre la existencia o no existencia de Dios. ¿En qué consisten estas 5 vías cosmológicas? Bueno, en pocas palabras, está muy interesante este argumento, muy completo, es el que la mayoría ve, no es el único, insisto, pero sí es el más reconocido y por muchos es el auxiliar, el principal apoyo ante algún ataque o ante alguna crítica sobre la existencia de Dios, pues los apologetas inmediatamente recurren a este argumento. Bueno, el argumento tiene 5, como dice, hay 5 vías, 5 formas de la existencia de Dios. Insisto, un Dios, independientemente del Dios relevado o del nombre, o un Dios con nombre o un Dios personal, hablamos de un Dios que originó todo o al que todo tiende. Bueno, sus 5 argumentos son estos, de Santo Tomás. Primero nos habla de un motor inmóvil, es decir, que todo en el mundo es movido por otro. Es decir, yo ahorita mi teléfono lo moví por mí
pero yo fui creado, bueno, fui fruto de mis padres fueron producto y así, ¿no? O el teléfono fue fruto de la mejor de una fábrica y esa fábrica de recursos y esos recursos y así podemos irnos. Y eso nos habla de una cadena. Sin embargo, no puede ser posible, o según las leyes de la lógica y según ese argumento, no puede ser posible que esta cadena sea interminable. Debe haber algo que lo haya originado en un principio. Y debe haber una causa, debe haber un motor que esté moviendo, pero que no sea movido por otro, para lograr esto. Entonces, ese motor inmóvil es Dios, o es ese ser divino. Nos habla también de una causa incausada, lo mismo, algo similar, ¿no? Las cosas son causadas por otra, una causa es causada por otra, esa causa es causada por otra, y así nos vamos. Sin embargo, debe haber una causa que sea incausada. Debe haber una causa que cause a los demás sin ser causa de las demás. También por lo mismo, no puede ser posible que haya una serie interminable de causas. Por lo tanto, nos habla que esa causa es ese ser divino. Otro, un principio necesario, también, ¿no? Un ser supremo, es decir, o como cuarta, un ser supremo, es decir, que todos tenemos cierto grado de perfección, pero también somos finitos, también tenemos imperfecciones. Sin embargo, debe ser alguien que tenga todas las perfecciones posibles, y es ahí donde encontramos también a Dios. Finalmente, tenemos a alguien que es gobierno del mundo, es decir, que todos tenemos hacia un fin. Sin embargo, debe haber un fin último al cual todos debemos llegar. Por lo tanto, ahí también está presente el ser divino. Ahorita estoy contando de forma muy ambigua, de forma muy sintética, estas 5 vías. Se las dejo pues más que nada para que también ustedes las investiguen, también puedan complementarlas. Vamos a dejar recursos aquí en la página para que puedan profundizar un poco más en ellos. Son recursos muy sencillos, ahorita estoy diciendo algo muy así sencillo, muy fácil, incluso tratando de ser digerible. Obviamente va a dejar muchas dudas, pero es lo que también queremos. Y sobre todo, cómo también van ustedes poco a poco viendo qué tanto les conviene o qué tanto no les conviene algunas de estos argumentos, ¿no? Repito, las vías tomistas, el motor inmóvil, es un motor que mueve a los demás sin ser motivo, una causa incausada, algo que cause a los demás sin que haya alguien más que lo cause, porque es un argumento que siempre digo, una pregunta que siempre sale. Entonces, si Dios es el origen de todo, ¿quién originó Dios? Tomás nos dice. Tercera, un principio necesario. Es decir, que todo tiene un principio, pero que debe haber algo que sea primero, un principio primero, y que no lo haya originado nada más, nadie más, y que sea el principio de todo, o sea, que todo nos remita a ese principio. Un ser supremo, o sea, de todo, todos tenemos cierto grado de perfección, pero también tenemos ciertos grados de imperfecciones. Debe haber algo o un alguien que tenga todas las perfecciones posibles, es decir, un ser supremo, un ser perfecto, la perfección en sí. Y finalmente debe haber un gobierno del mundo que nos conduzca a un fin último. Todos tendemos hacia un fin, pero todos debemos tender hacia un fin último. ¿Cuál es ese fin último al que todos tendemos? Y entonces ahí también entra. Insisto, ahorita estoy contando de manera muy sintética, a lo mejor no se va a entender del todo a la primera, pero lo voy anunciando también para decirlo. ¿Cuál es el contra de este argumento? El contra de este argumento lo encontramos en el universo eterno, aquellos que afirman que el universo no fue creado, por ejemplo Stephen Hawking, ¿no? Como en ciertos momentos llegó a decir que el universo no tuvo un punto de creación, no tuvo un inicio, sino que es un continuo eterno. Siempre ha estado ahí, siempre va a estar ahí. Y no tiene ni un principio ni un fin. A esto también cabe mencionar, lo leí hace tiempo en un libro. Ok, ya a lo mejor no, ya resolvió Stephen Hawking o la ciencia el cómo se creó eso, ¿no? O sea, no tiene un cómo, sino que es eterno, ok. Pero ¿qué me dices del por qué? O sea, ¿cuál es el por qué? ¿O por qué está ese universo ahí? ¿Cuál es su finalidad? No, a lo mejor ya hablemos del cómo, pero del por qué. ¿Cuál es el por qué? Porque incluso habla, no sé, del Big Bang. Nos dice que no había nada, que solamente había, no estaba todo concentrado. Pero ¿cómo llegó eso ahí? O sea, hay más dudas que se van creando, ¿no? Y así nos podemos ir yendo. Entonces, esto para que se tenga en cuenta
también sea cuestionante. De hecho, o sea, tanto los pros como los contras podemos irle cuestionando. Y es lo bonito de la filosofía, que se va haciendo más y más conocimiento. Y a lo mejor no se trata tampoco de cada quien saque su conclusión. O sea, sí, pero no como en un sentido de lo que tú concluyas es la verdad absoluta y lo que yo concluya es la verdad absoluta y ya cada quien tiene su verdad absoluta. No, sino que juntos podamos ir armando la verdad, porque eso estamos llamados, ¿no? A encontrar siempre la verdad. Y así como habrá quien diga que no existe Dios o de sus argumentos, pues a los que digan o digamos que sí existe, nos ayuda a también a cuestionarnos y decir por qué existe. Y viceversa, ¿no? Los que dicen que no existe, pues aquellos que digan o digamos que Dios existe, entonces los ayudará a ellos a decir por qué no. Incluso también tanto un punto como el otro va complementando los aportes científicos. Por eso mencionaba al inicio que el hecho que la ciencia experimental no sea sujeto de estudio, no significa que no esté disponible. O sea, no va a encontrar directamente a Dios en un laboratorio. Sin embargo, el hecho que no lo puede encontrar da argumentos para decir que existe o no. Da puntos de partida, no puede pronunciarlo, pero da puntos de partida. Entonces esto nos sirve también para el conocimiento. Bueno, quisiera saber sus comentarios, si les agradó el tema, si no, les insisto, ahorita estoy desarrollando de forma muy sencilla el tema. Vamos a tocar en sí, tanto Andrés como un servidor, 3 puntos sobre esta parte de Dios, sobre esta parte de la teología natural, filosofía, para hablar sobre la existencia de Dios. Entonces vamos a estar tocando 3 temas. Ahorita un servidor quiso introducirlos con esto, ¿no? Cuatro argumentos a favor o en contra, porque después se va a hablar sobre los atributos divinos desde la filosofía, insisto, no desde la teología o desde una religión, sino desde la filosofía, qué atributos podemos encontrar en Dios. Sin embargo, primero necesitamos ver qué tanto aprobamos o desaprobamos la existencia de Dios y sobre todo qué argumentos encontramos para sostener los segundos. O sea, si queremos hablar de los atributos de Dios, ¿cómo podemos sostener la misma existencia de Dios? Por eso entonces quise comenzar con esta parte. Y también hay muchas cosas en que profundizar. En primera, es posible conocer a Dios y todo eso. Entonces espero que esto le genere más dudas para que entonces podamos seguir conociendo. Incluso si ustedes quieren profundizar en algo, pueden con toda confianza dejarlo en los comentarios. Si ustedes tienen más dudas sobre ello o si quieren que les expliquemos algo o lo debatamos o hagamos un foro, pues con toda confianza lo pueden hacer. Bien, pues de mi parte ha sido todo. Espero que les haya gustado. No se olviden de compartir el stream, la transmisión. No se olviden de reaccionar a ello. Insisto en la parte de los comentarios. Dejen sus comentarios. Nos ayudará mucho a crecer y sobre todo les ayudará a ustedes a crecer. No queremos que simplemente exponerles algo, sino que ustedes también lo cuestionen, sino que ustedes también pregunten. Y pues muchas gracias por su atención. Por favor, no se vayan. Ahorita viene Andrés con algo también muy importante, con un tema muy importante. Entonces permanezcan en la página que él ahorita continúa. Muchas gracias por su atención y nos vemos a la próxima. Gracias mucho.